El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, se refirió a la reactivación económica en época de crisis. Nuestra industria manufacturera ha adquirido capacidades e importancia radical. Subrayó para adelantar que las proyecciones estiman que las exportaciones de bienes industriales llegarían a fin de año a los 1.500 millones de dólares. Destaco acá el papel que está cumpliendo la industria en el Paraguay. En este proceso de 17 o 18 años, nuestra industria manufacturera ha adquirido capacidades e importancia radical y en el año 2021 se alcanzó un récord de exportación por primera vez en la historia de 1.287 millones de dólares de productos manufacturados, igualando al promedio de exportación de nuestro producto estrella, que es la carne. Mencionó, nunca se alcanzó esa cifra y en este momento las proyecciones que tenemos, los resultados del primer semestre, nos hablan de un crecimiento que nos va a llevar a tener un récord a fin de año de exportación de productos industrializados de más de 1.500 millones de dólares, puntualizó. El ministro explicó que los productos industrializados y los productos de la agroindustria manufacturera y agroindustria ya representan en este momento en el Paraguay el 55% de las exportaciones, cambiando radicalmente el concepto de que Paraguay sustenta su economía con el sector primario exportando solamente materias primas. En este momento somos también exportadores de productos manufacturados y de productos alimenticios devenidos de la agroindustria que van creciendo y que según datos últimos superando el 50% de todo lo exportado por el Paraguay. Somos una economía que gracias a todas las medidas, a todas las políticas, a todos los regímenes que tenemos, estamos en el camino de la industrialización, dijo el ministro Castiglioni. Enfatizó que se debe potenciar este camino para salir fortalecidos de la crisis. Es una etapa crítica, pero de oportunidades de fortalecer las cadenas cortas de valor en la región, en el hemisferio y con Europa, que se inicien en un país y terminen en otro, o que se inicien en un país, se consoliden en otro y terminen en un tercero. Por ejemplo, Paraguay ha logrado construir una cadena de valor con Brasil en el sector de la industria automotriz, pero que se puede realizar en diversos ámbitos. Es un momento desafiante, pero que en Paraguay hemos enfrentado muchísimo mejor que en otras partes del mundo, y los datos objetivos lo han demostrado, agregó. El ministro del Poder Ejecutivo señaló que es importante reflexionar con respecto a esta etapa tan desafiante que pasa hoy en el mundo, no solo en Paraguay. Una etapa histórica muy desafiante donde se les exigió a los gobiernos y naciones mucha capacidad creativa de innovación y un enorme espíritu de resiliencia para soportarla y salir de ella, tomando como una etapa de oportunidades. Eso es lo que nosotros hicimos aquí y que permitió que la economía paraguaya haya sido una de las distinguidas por su desempeño en tiempo de pandemia, subrayó. Al respecto, puntualizó que fue una de las economías que menor cayó en toda Latinoamérica, que en promedio estuvo entre menos 7,4% aproximadamente de caída, y Paraguay solamente tuvo un decrecimiento del 0,6%. Este primer desempeño en tiempos de pandemia se debe a las medidas acertadas que junto a la base subyacente fuerte que posee tuvieron un impacto importante, subrayó. En la pandemia llegamos con estas condiciones, con un PIB que alcanzó 42.000 millones de dólares, con un promedio de crecimiento del 4,5% anual desde el 2004 de manera continua, una inflación promedio del 3,7% en los últimos 10 años, lo que ubicó a Paraguay como uno de los 5 países de América Latina que sostuvo la inversión extranjera directa en tiempos de pandemia, con el aumento del 9%, destacó el ministro Luis Castiglioni. Asimismo, se refirió a las condiciones construidas a partir de las grandes reformas del 2003-2004 que hicieron que nuestra moneda se posicione en la región. Tenemos unas perspectivas muy favorables por todas las condiciones que se crearon y esa base subyacente fuerte, que es lo que posibilitó que lleguemos fuertes al momento de enfrentar la pandemia y podamos desarrollar políticas coyunturales para salir de esa coyuntura sin mucha afectación. Tuvimos que cerrar la economía por 45 días dejando lo esencial, pero se programaron etapas de apertura a partir del cual no hubo retrocesos. Eso fue fundamental para fortalecer el sistema sanitario, para enfrentar la crisis de la pandemia y paralelamente el desarrollo de políticas concretas, enfatizó. El ministro Castiglioni indicó que en Paraguay tenemos un capital muy fuerte, que es la cultura del trabajo, y que permitió que el año 2021 Paraguay pueda crecer 4,2% de PIB con un superávit en la balanza comercial, y que el año 2022 las proyecciones del Banco Mundial, de la CEPAL y de las Naciones Unidas daban al Paraguay como una economía que tenía que haber crecido mucho más que todas en Sudamérica. Lamentablemente no pudimos hacerlo porque vino una sequía histórica como la que afecta a Francia, España y a gran parte de Europa. Ahora, ¿qué hizo que disminuyera en un 70% nuestra producción de granos?, afirmó.